En primer lugar, dar algunas de mis impresiones a la lectura atenta de lo que es esta ley 3364. Y creo que el título es interesante porque dice reflexiones, lo que no quiere decir hacer sentencias finales sobre el valor o no valor de la norma, sino fundamentalmente una apreciación que nos permita abrir perspectivas para el manejo concreto, no solo de la norma, sino de las personas que tienen que ser miradas también con los ojos de la norma. A mí me parece que el hecho de colocar en el título mismo la palabra prevención está indicando una actitud distinta, que no es cómo encaro, sino cómo puedo prevenir que se siga multiplicando la violencia o las distintas formas de violencia que padece la sociedad en general. Y que evidentemente esa sociedad que llamamos familia, y la palabra familia hay que ponerla siempre entre comillas, porque tengo mis dudas si los conceptos de familia que se han cultivado históricamente son válidos hoy día para aquellos que la conforman. Y en esa perspectiva me parecía importante, más que hablar de la violencia, que puede ser una abstracción, de las distintas variables de violencias que se padecen en la sociedad llamada familia. Pero más importante que simplemente decir que es un plural más que un singular, a mí me parece fundamental a la lectura de este texto cómo el tema mujer es un eje articulante de una serie de dimensiones. Me explico. El significante mujer en la norma abre un campo semántico sumamente interesante. Yo después tengo alguna observación desde mi punto de vista muy modesto sobre el conjunto de la norma. Ahora trato de poner de relieve las bondades porque abre perspectivas significativas para el trabajo social. Y entonces tiene un campo semántico que podríamos llamar, en las palabras de Morán, hay una unidad múltiple. La palabra mujer en esta norma cubre un espectro sumamente importante, por lo extenso, pero también por las distintas aristas en las cuales hay que colocar el tema de mujer, no solamente como un tema de género, sino como una manera distinta de mirar el conjunto de la sociedad. Mujer en esta norma, en esta ley, para mí tiene una categoría de síntesis. Sartori diría es una categoría radial, es decir, es como la llanta de una bicicleta, ¿no es cierto? Es decir, un conjunto de radios, pero que todos giran alrededor de ese aro que sería la mujer. Esta riqueza del concepto de mujer me parece que hay que saberla trabajar y explotar. Pero también cuando habla de familia, no habla solo de familia. Habla de pareja. Habla de matrimonio. Habla de madre. Madre no es sinónimo de familia, obligatoriamente ni siempre, ¿no es cierto? O habla también de la niña, de la adolescente y de la anciana, las que ya son de mi promoción, ¿no es cierto? Ya están ahí. Entonces, el espectro me parece a mí fundamental, porque no se está reduciendo a una tipificación única del concepto de madre, ¿no es cierto?, dentro de un esquema nuclear que es el más raro que existe en la sociedad. En esa perspectiva me parece entonces que hay una frase que se repite varias veces en la ley que dice en cuanto tal, es decir, en su condición de mujer. Y esto es importante,
porque no se trata de cualquier violencia, sino aquella que la tipifica por ser mujer. Me está revelando un imaginario social donde hay normalmente, o en un sentido común, de subvaloración de la mujer. Hay representaciones sociales, particularmente en sociedades como la nuestra, machista todavía y profundamente machista, bien disimuladita ahora, ¿no? Pero en el fondo hay una representación social sobre el mundo de la mujer que, decir, en su condición de tales, nos está colocando lo específico de la mujer. No solamente somos coincidentes en la medida en que somos semejantes porque pertenecemos a la misma especie, sino que hay formas distintas de ser parte de la especie. Y eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, situación especial, protección especial, derechos específicos en cuanto a ser mujer, o en cuanto a ser niño, o en cuanto a ser indígena. En esa perspectiva, entonces, hay algo que me parece importante a retomar en una lectura más epistémica, diríamos, de lo que contiene el texto de esta norma. Y es el hecho de que lo específico de la mujer es su cuerpo, la importancia que tiene el cuerpo para poder romper esquemas ideológicos que se han formado. Toda la sociología y la antropología del cuerpo nos permitiría entender de una manera mucho más rica y más englobante lo que esta norma nos está planteando. Por eso me parece a mí que de una u otra manera el cuerpo es el territorio del desquite. El cuerpo es el lugar del escarmiento. El cuerpo es el lugar del atropello y de la violación de la dignidad. Entonces la norma, me parece a mí, es sumamente rica en ese aspecto. No porque haga un discurso sobre el cuerpo, pero al decir en cuanto tal, nos está diciendo, no tanto aludiendo a un estatus social o político, sino a la condición de mujer. Y la condición de mujer tiene que ver con el cuerpo. Lo que pasa es que también sobre el cuerpo tenemos cada majadería en la cabeza, ¿no es cierto? Pero no es una cuestión solo biológica, sino que tiene implicancias sociales, políticas y culturales sumamente importantes, y en este caso jurídicas. Por lo tanto, la gran pregunta es el contexto al que alude de alguna manera directa o indirectamente esta ley. En un contexto de transiciones sociales, culturales en la familia. Por lo tanto, podríamos decir que sucede lo que decía Freud cuando hablaba de su época, ¿no? Él decía el malestar de la cultura. Nosotros tendríamos que decir el malestar de la cultura familiar hoy en el país. La CEPAL en el año 94 hizo un estudio sobre la familia en América Latina. Interesante. Y ahí dice, más del 40% son familias reencontradas, reparchadas, reencauchadas, vueltas a reencauchar, etc. No dice la palabra reencauchar, que es más criolla, pero dice vueltas a recomponer y a ensamblar, ¿no? Que es más mecánico el ensamblaje, pero no importa. Entonces, me parece importante. No es un dato que nos llene de alegría, pero que nos interpele y nos dice, ¿y el modelo nuclear? ¿Es el único que garantiza que no haya violencia? ¿Cuándo Ulrich Beck, yo no sé si es su hermana Elizabeth Beck o si es su mujer, pero los dos han escrito un libro que se titula El caos del amor? Bien interesante. Como para decir que hoy el mundo del afecto, del cariño, de las relaciones emocionales entre varón y mujer es un caos. Y los dos han escrito este texto que pinta bien este cambio de la familia tradicional, ¿no es cierto?, de la familia moderna, incluso, más bien nuclear. La familia contemporánea es una familia bastante particular, vamos a llamarla así. ¿Cuáles son las tensiones que hoy percibimos y que esta ley, me parece a mí,
recoge de una forma sumamente interesante. Una primera, la relación entre matrimonio legal y servinacui. No está escrito así, pero el planteamiento que se hace me parece a mí que nos obliga a tener en cuenta otras formas de vida en común. Y hay que ver si la formalidad no es la que encubre formas de violencia y que la no formalidad más bien es una compensación a veces de formas de violencia en lo institucionalizado. Otro elemento. Yo recuerdo haber tenido que casar a algunos y me decían, ¿va a haber papeles? ¿No? La gran preocupación era si va a haber un acta del matrimonio. Yo les decía, depende de ustedes, pero también depende de la responsabilidad que tengan con sus hijos, los que vengan, ¿no es cierto? Pero esto para decir una relativización de la formalidad, ¿será una puerta abierta a la violencia, a cualquier manejo de las relaciones interpersonales? ¿O será la capacidad y la libertad de espíritu para decir lo que hoy día dicen los jóvenes, ¿no? Esa vaina, perdónenme la expresión, de que digan hasta que la muerte nos separe. ¿Quién cree en eso? Me dicen los jóvenes, ¿no es cierto? La muerte nos separe, además que la muerte no separa. La muerte sella para siempre un compromiso para bien o para mal, porque después de frío ahí no hay modo de dar paso atrás, ¿no es cierto? Pero, entonces, miren ustedes, esta nueva subjetividad frente a las relaciones de pareja y a la conformación de familia son muy importantes y fundamentales para sacarle provecho a esta norma, a esta ley. Me parece que hoy además conocemos una relación entre, ya lo decía Freud también, entre amor y sexo. Acá tendríamos que decir entre amor y matrimonio. Y los chicos perciben perfectamente cuando se trata solo de un matrimonio o se trata de un cariño, de un afecto que se tienen sus padres. El otro elemento que creo que hay que colocar aquí es lo que decía el mismo Beck en otro trabajo. El lugar más peligroso para el niño es la familia. Si hacemos las estadísticas de violaciones, de maltrato a la criatura, de silencios impuestos, y lo digo porque no voy a ser infidente, pero atender a un padre de familia que viene y le dice, mi hijo se ha enamorado de una chica que entre los 5 y 9 años fue sistemáticamente violada por el padrastro, que era el segundo compromiso de la mamá. Y a los 20 años, ahora está en el hospital en tratamiento psiquiátrico porque recién afloró lo que esto significó. Entonces, la familia no es obligatoriamente el lugar más seguro. En esa dimensión creo que es fundamental el reconocer que hay cambios interesantes. Los varones empiezan a interesarse más por los hijos, aparentemente por lo menos, pero menos por el hogar. Y ahí hay una diferencia interesante. Han tomado tareas frente a los hijos, pero no obligatoriamente el hogar es su gran peso y su gran preocupación. Podríamos seguir hablando de una serie de otros factores que conforman este contexto en el cual hay que repensar esto que llamamos la violencia contra la mujer en el ámbito de la vida familiar. Me parece a mí, lo dijo el doctor al inicio, hay un problema de tiempo para poderse dedicar a escuchar a las criaturas. Pero el hecho de colocar a la mujer y debajo colocar a los niños, colocar a los ancianos en la ley, a mí me parece interesante porque no es un maternalismo el que se está propugnando, sino la fuerza simbólica que tiene la mujer cuando es maltratada en relación a las consecuencias que esto puede traer en las criaturas. Yo no creo que hay que afirmar a secas eso que algunos dicen, ¿no? La reproducción transgeneracional de la violencia en el hogar. Ese determinismo me parece fatal, como si no hubiera capacidad de resiliencia en la gente. Si hay una buena intervención del trabajador social, de la psicóloga, del médico, del psiquiatra, del maestro en la escuela,
de los grupos con los cuales los niños o las niñas pueden entrar en relación. Pero en esa perspectiva, por lo tanto, me gustaría en este segundo punto relacionar algo que está en esta ley, y son los principios que señala esta ley, y cómo coinciden en algunos aspectos con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es interesante que el primer principio señalado por la ley es la no discriminación. En la Convención sobre los Derechos del Niño, el primer principio es la no discriminación. ¿Y por qué se insiste en esto? Porque somos sociedades que espontáneamente masacramos a los que consideramos débiles. La no discriminación es la antesala de formas de violencia, evidentemente, porque discriminar es considerar menos. Discriminar, en el fondo, es subordinar. Lumbreras tiene un texto sumamente lindo que publicó en San Marcos, que se titula La mentalidad colonial. La mujer sigue siendo mirada en gruesos sectores de nuestra sociedad con una mentalidad colonial. Colonial no quiere decir del siglo XVI. Colonial quiere decir objeto que puede ser sometido y moldeado y que tiene que estar, por lo tanto, en obsecuencia a los planteamientos que le hace quien se considera autoridad. En sociedades patriarcales, ahí hay un temita que podríamos matizar. Patriarcal no quiere decir que el varón, el macho, es el que está por encima ahora. Ahora es el mundo adulto, varones y mujeres, que han internalizado una relación a veces autoritaria frente a las nuevas generaciones. Entonces, esta mentalidad patriarcal, adoptada a veces por algunos sectores de mujeres, es la que provoca muchas veces esta dificultad intergeneracional para poderse entender, para poder dialogar, para poder escucharse mutuamente. El segundo principio de la ley es el interés superior del niño. Qué interesante. No han puesto el interés superior de la mujer, sino el interés superior del niño. Por detrás hay una idea. Hay la idea mujer igual madre, ¿no es cierto? Como hay otra idea que me gustaría después retomarla en mi último punto, sobre algunas consideraciones para seguirlas pensando. La imagen que hay cuando se habla de lo laboral, todo el capítulo sobre la protección de la mujer en materia laboral presupone que en este país la gente trabaja siempre con contrato laboral, cuando el altísimo porcentaje de la población está en el autoempleo. ¿Qué hacemos con las mamás que tienen conflictos internos y que no tienen un patrón con el que hayan firmado un contrato? ¿Me dejo entender? Eso no está en la norma. No ha entrado en el imaginario de que han hecho esta norma, que tiene grandes bondades, pero a mi modo de ver, esa podría ser una cuestión. Porque entonces presuponemos que estamos hablando de un sector social y de un tipo de familia de un sector social que no es el de las grandes mayorías. En esa perspectiva, me parece a mí, sí se requeriría que este interés superior del niño marca un encuentro feliz con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Después tiene otros principios: debida diligencia, una intervención inmediata y oportuna, vale también para los críos, con sencillez y dar prioridad a la oralidad, razonabilidad y proporcionalidad. Pero cuando entra a hablar de los enfoques, ahí volvemos a encontrarnos con lo que se plantea sobre la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño no ha puesto de relieve, a mi modo de ver suficientemente, el tema de género. Lo que diríamos el Código de los Niños y Adolescentes, las organizaciones de chicos están peleando para que se distingue, que se ponga en un lenguaje inclusivo la condición de la niña, de la mujer, y no solamente hablar del niño en el país. Esta norma sí hace una distinción interesante, porque habla del género y se está refiriendo fundamentalmente a la niña, que es también, está dentro de un círculo de violencia en la familia. La integralidad
la interculturalidad. Es verdad que en un momento dice, se regirá según la Constitución y algo del, si no me equivoco, del Código Civil. Pero el tema de interculturalidad no está tocado, sino enunciado, a mi modo de ver. Creo además que otro de los enfoques es el derechos humanos. Y hablar de derechos para los niños hoy día pareciera que constituye una dificultad para entenderse con la generación que lo ha antecedido. ¿Qué es lo que nos dicen los padres de familia? Nos dicen, ustedes les hablan demasiado a los chicos de derechos y no le hablan de deberes y de obligaciones. Yo le digo, yo no hablo de derechos y le meto al lado las obligaciones. No me interesa. ¿Cómo? No. Lo que hay que trabajar es que todo derecho, no todo derecho arrastra una obligación, ¿no es cierto? Pero todo derecho arrastra una responsabilidad. Hay que formar a la responsabilidad. Y no el cumplimiento de una norma que me dice que estoy obligado a. Estoy hablando del proceso educativo de las criaturas. Creo además que hablan de la intersectorialidad como un enfoque que me parece lo más difícil en el país, ¿eh? Todas las comisiones intersectoriales a veces terminan amarradas en el buen sentido, neutralizadas por las distintas tendencias de cada ministerio, de cada sector. Es así. Hay temas álgidos. El de la violencia, espero, sea un tema en el que se permite una flexibilidad y una capacidad de pensamiento divergente también en quienes representan sectores del Estado en este tipo de reuniones o de encuentros. Y lo último que plantea como enfoque es la cuestión generacional. Esta es una categoría fundamental. Fundamental. La sociología la abandonó durante muchísimo tiempo. No hablo más de la sociología desde las generaciones. Horkheimer, el director de la escuela de Frankfurt, a mediados del siglo pasado, tocaron el tema de la generacional por las relaciones intergeneracionales que hay entre padres y criaturas. ¿Logramos entender a los chiquillos ahora tan fácilmente? En la casa, en la escuela, hay una distancia mucho más grande medida en menor tiempo. Quiero decir, no basta que tengamos una diferencia de 40 años para creer de que hay diferencias por eso. Hoy es mucho más apremiante la cuestión generacional. Entonces esta norma toca todos esos temas y eso me parece absolutamente recuperable. Desde el punto de vista de las condiciones del niño, sí creo que la no discriminación, directa o indirecta, porque hay formas indirectas de discriminar. En esa perspectiva, desde el punto de vista jurídico, me parece que es importante de una u otra manera retomar esto de la discriminación. Me parece que algo que no se ha recogido, pero que está indirectamente señalado en la ley, es cuando en la Convención se habla del derecho a la sobrevivencia y al desarrollo. Pero eso no es solamente cómo como, cómo duermo y qué condiciones materiales tengo. Tiene que ver con la sobrevivencia espiritual, en el sentido no religioso, con la sobrevivencia psicológica. Wallon, este psicólogo interesante, no sé si es el padre o el hijo, porque los dos, uno es Henri y el otro es Philippe, pero dice una cosa sensacional. Ellos dicen, lo que marca profundamente una criatura no está en la piel, está en la segunda piel, en el mundo profundo de cada criatura. La violencia en la familia, cuando ésta no es denunciada o cuando lo es y no tiene los mecanismos de celeridad necesarios para hacer correctivos, impregna la segunda piel. El tatuaje en la segunda piel es mucho más adherente y más permanente que el tatuaje sobre la primera piel. Esto me parece interesante, porque de una u otra manera este derecho a la sobrevivencia, también espiritual, psicológica, mental, anímica, tiene que ver con esto que llamaban la segunda piel. Y el desarrollo, la protección y la participación. Sobre participación no hay gran cosa.
en esta ley. Por lo tanto, ahí hay un punto en que el mundo de los niños y sus derechos en la Convención puede enriquecer la lectura, una hermenéutica generosa de la ley 3364 puede ser enriquecida por la nueva sensibilidad que empiezan a tener ciertos sectores de los niños o de las niñas. Finalmente, ¿cuál es el significado ético, político y cultural de los derechos del niño y de la ley contra la violencia contra la mujer? Yo creo que esta ley es una ley anticultura patriarcal. Esto me parece rico. Está colocando un tema cultural. No se puede más ni encubrir ni tolerar formas de violencia contra la mujer, como contra nadie, pero en particular por el rol que la mujer juega en el tipo de familia numeroso y dominante que tenemos hoy en el país, con hogares monoparentales. ¿Quién es que carga sobre sus hombros todo esto? Es la mujer. Y por lo tanto, esta perspectiva de asumir la ley, para mí, es una manera de invitar a una transformación de los remanentes de la cultura patriarcal que todavía hay en nuestra sociedad. La segunda cuestión es que nos obliga a repensar las representaciones sociales que hemos tenido sobre la mujer, sobre la familia, sobre los niños, y algo que me parecía simpaticísimo, no será porque uno ya está entrando por ahí, sobre los adultos mayores en la familia. Entonces esto creo que amplía. Miren ustedes, el núcleo mujer no es más el que protege y el que está centralizando en sí el proceso de socialización de sus niños. Abarca a los mayores. ¿Cuántos son los niños y las niñas que hoy crecen bajo la responsabilidad de los abuelos? Yo acabo de estar antes de ayer en una escuela de esas AA, ¿no es cierto? Y me